Los aplausos se transformaron en cacerolas. En el marco de la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a todos los países analizar su situación penitenciaria y, como era obvio, el debate volvería al país del nunca jamás. Hoy vamos a hablar de los presos. La verdad es que ya no quería hablar más del COVID-19, porque sinceramente la situación ya me cansó, ya no hay nada más que agregar, y lo único que nos queda es sentarnos a esperar en nuestra casa a que pase algo, simplemente. El tiempo pasó y todo eso que nos daba morbo y curiosidad sobre cómo van a estar las cosas, ya está, listo, se volvió cotidiano, lo de todos los días. Y por el otro lado, la línea de temáticas que vine tratando durante estos últimos cafés cortados y cafés comunes, tarde o temprano iba a terminar desembocando en esto, y lo único que estaba haciendo era aplazarlo. Estados Unidos, más de 20.000 muertos y los presos siguen presos. Italia, más de 20.000 muertos y los presos siguen presos. España, más de 20.000 muertos y los presos siguen presos. China, más de 9.000 muertos y los presos siguen presos. Argentina, 150 muertos y los jueces liberan presos de alta peligrosidad. Se arman motines, se debate el tema. Por eso estamos como estamos. Tenemos lo que nos merecemos. Bueno, flashaste. Si vamos a la data, la realidad, tras las cifras que enumeran en este post, y aunque no los chequeé a todos, en la mayoría de los casos, y como vienen creciendo, es muchísimo mayor. Y sacando la de China, que es menos de la mitad, ya la verdad que el resto ni me gasto. Por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países con mayor cantidad de presos por sobre habitantes libres, también liberaron presos. Nueva York, que está al horno con la cantidad de infectados y de muertos, se tomó el permitido de liberar a 1.500 presidiarios durante el mes de marzo. Un 20% en la reducción de su población carcelaria. En Italia dicha población se vio reducida en 6.000 personas, en España 2.500 y en China, si bien no trascenderían datos oficiales sobre cuántos presidiarios fueron liberados, lo que sí trascendió sería que muchos presos serían trasladados a habitaciones de hotel vacías y acondicionadas para recibirlos, dejando así espacio a lugares acondicionados de las prisiones para tratar a quienes estén infectados. No fue lo mismo en todos los países, algunos tienen prisión domiciliaria y otros no, pero se entiende más o menos por dónde va el tema. Parece que Argentina es el país del nunca jamás, o sea, estamos todo el tiempo mirando hacia las potencias, a replicar lo que hacen las potencias, pero cuando tenemos que debatir, no sé, el aborto, somos los únicos que estamos en lo correcto. Vivimos en un estado de conservación perpetua. No toquemos nada porque se rompe. Y la tendencia es global, no es cosa nuestra. Según la ONU, el objetivo de esto es reducir las poblaciones carcelarias siempre y cuando podamos garantizar que tenemos esquemas de liberación temprana, provisional o temporal. Y por sobre todas las cosas, siempre y cuando sea seguro hacer esto. En Argentina, la Cámara Federal de Casación recomendaría a los tribunales adoptar este tipo de medidas, empezando con aquellos crímenes menores, con condenas menores y por sobre todas las cosas, no violentos. Hurtos, por ejemplo, o personas que estén cercanas a cumplir su condena, o condenas menores a 3 años, o personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo, o gente que ya se encuentre cumpliendo algún tipo de libertad condicional o salidas provisionales, o mujeres embarazadas. ¿Me explico? El problema fue con los delitos graves, y que por más que recomendaran que sean sumamente prudentes y restrictivos con este tipo de casos, esto no niega que no se hayan liberado gente que cometió delitos graves, asesinato, violación o abuso. ¿Cuántos? No se sabe porque el panorama tampoco es claro, pero se habla de 1.120 personas o por ahí. Uno de estos casos es el de un hombre condenado a 6 años de prisión que solamente cumpliría 1 año y 3 meses de su condena, acusado de los siguientes delitos: abuso sexual con acceso carnal por vía oral, en el cual la víctima no pudo consentir libremente la acción, reiterado en 2 oportunidades; promover la corrupción de menores de 18 años y facilitar y divulgar la representación de partes genitales de menores de 18 años de edad con fines predominantemente sexuales. Y la defensa pidió que el acusado pueda cumplir su condena con prisión domiciliaria debido a que
padece antecedentes de tabaquismo, cardiopatía, nefropatía, anemia, litiasis vesicular, insuficiencia renal, hiperlapsia prostática con aumento de tamaño de testículo derecho, además de tener 2 stents y que lo mediquen todos los días. Para que lo larguen a este tipo, tiene que depositar una fianza de 100.000 pesos, sí o sí, además de hacerse un test, pero la posibilidad de que este tipo pueda salir es innegable. Entonces, ¿está bien que este tipo de gente, violadores, abusadores, asesinos, puedan salir? No. No, la realidad es que no. Por su víctima, por su crimen, por la sociedad. No. Puedo terminar este video acá y listo. Porque simplemente no está bien. Y al menos de que seas esos pelotudos que argumentan que necesitan salir a correr o tomar un poquito de sol, hace 2 meses que todos estamos con prisión domiciliaria y la verdad que no es tan feo. Y si esta respuesta te reconforta, te puedes ir del video. De hecho, te lo recomiendo porque no vas a encontrar nada más. Sino que ahora vamos a hablar de otros problemas, de otras cuestiones, de otra crítica que es necesaria para entender cómo llegamos hasta acá. Y para eso, hoy vamos a analizar profundamente a los sistemas penitenciarios. Hace unos días, increíblemente, Foucault fue trending topic en Twitter. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque una usuaria la mandó a una famosa de por acá que lo lea. Al principio les dije que venía esquivando este tema, pero ya el martes pasado traté un libro de Foucault, el viernes lo cité, y tarde o temprano me iba a tocar hablar de esto, y no encuentro mejor excusa para sacarme esta espina de una vez por todas. Pero antes que pienses nada, voy a aclararte esto. No es por defender, no es por condenar, es solamente por el derecho a saber. ¿Queda claro? Vigilar y castigar es un examen sobre los mecanismos sociales y teóricos que hay detrás de los cambios que sufrió el sistema penal occidental durante la Edad Moderna y se divide en 4 partes: suplicio, castigo, disciplina y prisión. Te lo voy a resumir casi todo. Primero, porque no había hablado antes de esto en el canal. Y segundo, intenté resumirlo todo lo que pude. Pero hay algunas cosas que simplemente no pude dejar de lado porque tenía miedo de dejar cosas en el tintero y que, bueno, nada, se malentiendan. Veamos qué sale. Foucault arranca desde la Edad Media, en donde el suplicio era el método riguroso de demostración penal, manifestando la verdad del proceso penal mediante el castigo físico por sobre el acusado. Ya sea pasearlo por las calles, colgarle un cartelito que diga lo que hizo, leer su sentencia en las esquinas, o cagarlo a latigazos, o atarle las extremidades a 2 caballos para que tiren en direcciones contrarias y básicamente lo desmiembren. Además, hacer un ritual político, porque tenemos que entender que en tiempos de absolutismo monárquico, el rey es la ley. Por lo que no solamente estábamos hablando de reparar un crimen, una condena que repare un crimen, sino que literalmente era una venganza por parte del rey sobre el acusado. Básicamente por faltarle el respeto. Pero la posta es que los suplicios fueron desapareciendo en una fecha no muy clara entre el siglo XVII y el siglo XIX. Primero porque dejó de ser un espectáculo y segundo porque los días de ejecución eran propensos a que la gente haga quilombo, haga muchedumbre, terminen idolatrando al condenado, se transforme en un mártir y eso no simboliza nada bueno para el rey, ¿no? Así que después del siglo XIX el castigo pasó a ser la parte oculta del proceso penal. En segundo lugar, se relajó el castigo por sobre el cuerpo del delincuente y ahora se intensificaría el castigo al alma. Ya no se juzga el delito, sino que se juzga al acusado por lo que es, será y puede llegar a ser, con sus pasiones, instintos, anomalías, inadaptaciones que poco a poco terminarían agregando a educadores, psiquiatras y funcionarios al proceso judicial. Las críticas sobre los suplicios aparecerían a mediados del siglo XVIII, acusándolos a estos de vergonzosos y peligrosos. Y acá nacería el concepto de humanidad a la que tenemos que respetar sin importar los niveles de crueldad del acusado, del criminal o los crímenes que haya cometido. Aunque para Foucault esto esconde algo todavía más complejo y profundo. Un cambio
en las economías del castigo. Los cambios sociales de este siglo traerían para la población común muchísima más riqueza, lo cual reduciría cada vez más los crímenes de sangre, pasando a ser ahora crímenes contra la propiedad. Así que la burguesía media cagada empezaría a exigirle a la justicia que castigue todos aquellos crímenes para los cuales el suplicio era algo desmedido, que se iba a la mierda. Castiguemos tranqui, pero castiguémoslos a todos. El delito ataca a la sociedad entera, por lo tanto podemos defendernos y podemos castigarlo. No es venganza, es defensa de la sociedad y su utilidad dentro del cuerpo social, o sea, prevenir el delito. Y para esto tenemos 6 reglas básicas, de las cuales no voy a hacer ningún tipo de enumeración porque si no el video duraría 3 horas, pero en lo que sí me quiero enfocar es en las condiciones que sí debería cumplir este castigo. 1. Es lo menos arbitrario posible. 2. Si el interés es el que mueva el delito, es el interés el que lo evita. 3. Castiguemos a los posibles delincuentes debido a que el culpable es tan solo uno de los blancos. 4. Los castigos públicos son un libro desde donde nosotros podemos leer las propias leyes, no son una fiesta. 5. Acabar con la gloria ambigua de romantizar criminales. 6. Y por último, una pena definitiva hace que todos los esfuerzos y recursos que hayamos gastado en rehabilitar a un presidiario serán en vano, ya que estos nunca podrán ser puestos en prácticas dentro de la sociedad otra vez. En el siglo XVIII descubriríamos una serie de técnicas que nos permitirían tener un control mucho más minucioso sobre el cuerpo y en las formas en las que imponemos la docilidad, y que los podemos encontrar en los reglamentos militares, escolares y hospitalarios. La siempre útil disciplina. Y es tan exitosa por instrumentos simples. Primero, la vigilancia jerárquica, aquella que mira sin ser vista. Edificios que no están hechos para verse desde el exterior ni para poder ver el exterior desde dentro de ellos. El hospital edificio como instrumento de la acción médica y la escuela edificio como maquinaria pedagógica. Segundo, el castigo disciplinario. Todos los sistemas disciplinarios tienen sus propias leyes y castigos específicos, y por sobre todo sus formas de sanción. El fin de este es reducir las desviaciones, respetando un orden artificial. Las conductas se polarizan entre el bien y el mal, y de entre ellos se establece un balance. No se califica la acción, sino al individuo, y por estos premios y castigos se establecerían rangos, los cuales mediante la disciplina podemos premiarlos con un ascenso o castigarlos mediante un degrado. Tercero y último, esto deriva en el examen como mirada normalizadora, vigilancia que califica, clasifica y castiga. En el régimen disciplinario, el poder se ejerce de una manera mucho más anónima y funcional, y se individualiza más por sobre aquellos individuos donde el poder se ejerce con más fuerza. Por eso, todos aquellos que salen de la norma, ya sean niños, locos, enfermos o condenados, son registrados de una manera mucho más rigurosa y completa. La prisión ya existía, pero a partir del siglo XVIII y el siglo XIX, el castigo se empezaría a ejercer de manera más universal por estas ventajas. Primero, si en la sociedad la libertad es un bien por excelencia, la privación de esta parece un castigo igualitario. Segundo, se puede cuantificar de manera mucho más exacta la pena mediante la variable de tiempo. Tercero y último, el aparato transformador al individuo mediante la intensificación y la repetición de todos aquellos mecanismos disciplinarios anteriores. Así que la prisión es una institución que nos garantiza de alguna u otra manera una reeducación total por sobre el condenado. Por otro lado, si le tiramos todo el poder encima, no hay nadie que lo pueda defender. Cuando trabaja forzado, importa más el efecto que genera sobre el condenado que por sobre el producto, y esto lo vuelve útil a la sociedad industrial. Por lo que, y como último, se puede modular o incluso suspender la condena dependiendo de la evolución del condenado. Obviamente, siempre mediante el debido análisis científico, mediante psicólogos, asistentes sociales y funcionarios penitenciarios. Este modelo técnico médico de curación y normalización, que ve que puede llegar a modificar el alma de los condenados, su desviación patológica como otro tipo de enfermedad da como nacimiento a la criminología, que entiende más a los centros penitenciarios como un observatorio perpetuo de la conducta humana.
simplemente un aparato del saber. Y comprenderlo de esta manera, la verdad es que me aterra un poco. Ahora volvamos a lo del principio. El Vox Populi cierra la grieta entre un mismo enemigo: violadores, abusadores y asesinos. Si dejamos de lado aquellos crímenes de lesa humanidad, genocidio o traición a la patria, creo que no existe crímenes peores que estos. La cuestión es que, y aunque quizás se ignore que este tipo de fallos únicamente beneficiarían a personas que cometieron delitos menores, el debate se centra en la posibilidad de que alguno de estos tipos de criminales graves puedan llegar a salir en libertad o concederles una prisión domiciliaria, que sería prácticamente lo mismo. Navegando por internet y buscándome excusas para no hacer este video, paradójicamente me terminé encontrando con un video que me terminó dando las últimas razones que necesitaba para hacerlo. El video es de Pablo Agustín y se los voy a estar dejando por acá arriba por si quieren verlo. Básicamente el video empieza tirando un par de datos que están buenos y si no están informados les recomiendo que lo vayan a ver. Corta. La cosa que quería destacar es que después de hacer este pequeño repaso informativo, invita a una amiga criminóloga que de alguna u otra manera buscaría dar un poco de luz a esta situación y se centraría principalmente en intentar explicar desde su profesión a un tipo de sujeto: el violador. Para no hacerlo largo y porque termina llegando a la misma conclusión, hay 8 tipos de violadores diferentes, cada uno con sus motivaciones y modus operandi propios. Pero lo más curioso se da cuando Pablo le pregunta literalmente si todos los violadores son reincidentes, lo cual daría la siguiente conversación. Algunos estudios indican que pese a las cautelares que se puedan tomar para minimizar el riesgo, el violador actúa por estímulo. No ataca porque está excitado, es atacar lo que lo excita. Yo pienso que la mayoría reincide. Inglaterra usó un programa basado en el conductismo, filosofía de la ciencia de la conducta mediante la observación y explicar la conducta como conjunto de relaciones entre estímulo y respuesta, con la intención de reeducarlo, pero no dio resultado. Desde mi punto de vista psicoanalista, no sé si es psicoanalista o no, pero le doy el beneficio de la duda, no se puede reeducar porque si es perverso se rige en sus deseos, de sus impulsos, del sufrimiento al otro. Por más que lo aprendan, va a cumplir con las reglas para mantenerse dentro del sistema, pero cuando tengan la oportunidad van a reincidir. Son sujetos integrados indetectables, tienen un modus operandi que les permite perdurar en el tiempo. ¿Tendrían que poder salir en libertad? Ninguno de los que analicé los quiero fuera, porque no van a parar. La solución no es la pena de muerte, pero tienen que estar recluidos. Si venís siguiendo el hilo, ya deberías entender a qué refiere, pero si no, por las dudas, acá va el trigger. No es por defender, no es por condenar, hacemos esto solamente por el derecho al saber. Ya aclaramos antes que la ventaja que tenía la prisión era la posibilidad de poder reacondicionar, disciplinar y lograr reingresar a dichos condenados a la sociedad. Y una pena definitiva significa que todos los recursos, ganas, amor que gastemos en redisciplinar a esta persona van a ser en vano porque nunca van a volver a reingresarse en la sociedad. No tiene sentido. Pero si existen personas en la sociedad que poseen una necesidad intrínseca de hacer daño, de hacerle el mal al otro, y nuestros mecanismos que se suponen que deberían ser efectivos a la hora de reingresar a un condenado a la sociedad no surten efectos con este tipo de personas, básicamente estaríamos excluyendo a una persona de la sociedad simplemente porque no lo entendemos. Es un individuo cuya naturaleza no nos permite domesticar. No podemos hacer que deje de tener ganas de hacerle daño a los otros, por lo cual no nos queda otra que recluirlo, principalmente por nuestra seguridad. Y no es por poner en tela de juicio a la criminología, porque no soy una persona lo suficientemente instruida como para hacer esto, sino que la cosa creo que va por otro lado.
El sistema penitenciario es más o menos así desde hace 200 años, y una crisis como esta lo único que hace es traer a debate qué tan importantes son las condiciones de reclusión de las cárceles para quienes estamos fuera de ellas. Este discurso en donde nos convencemos de que estamos institucionalizando a un criminal con el fin de corregirlo y volverlo a restituir a la sociedad, cuando en realidad no es eso lo que estamos haciendo, sino que lo único que estamos buscando es aislar a esta persona de la sociedad porque presenta un peligro para nosotros, siendo que lo único que queremos es una solución a lo inmediato. Aislarlo sin proyecto a futuro, que esa persona simplemente se muera ahí, e ignorando todavía más la posibilidad de que situaciones extraordinarias como estas nos hagan responder preguntas a las cuales no estábamos listos para contestar. Y ahora nos viene a tocar la puerta. Y bajo las palabras de una persona que se dedica a reacondicionar a estos internos, nos dan un mensaje completamente pesimista. Y citando a otro Pablo, otro creador de contenido de la plataforma que además de ser youtuber tiene la curiosidad de ser ex convicto, diría que las cárceles terminan funcionando como aguantaderos de este tipo de personas. Que la institución realmente no se puede hacer cargo porque patológicamente son incapaces de reacondicionarse y reinsertarse en la sociedad, en donde en realidad deberían estar en otro tipo de instituciones que están ocupadas por otro tipo de anormales, de los cuales no voy a especificar porque es materia para otro video entero. Prisiones, psiquiátricos, son la guardería de todo aquello a lo que no podemos normalizar. Lo peor de todo es que esto no termina acá. Este tipo de situaciones son aquellas que tenemos que acatar agachando la cabeza y haciéndonos cargo de todos aquellos años haciéndonos los boludos sobre cuáles eran las condiciones del sistema penitenciario de nuestro país. El sistema judicial efectivamente es el responsable de designar quién entra o sale de las prisiones, pero este problema no existiría si hace años ya no hubiéramos tenido esta charla sobre las condiciones sanitarias y de hacinamiento a las cuales están sometidas nuestras cárceles. Y eso sí es responsabilidad del Poder Ejecutivo y problemática que hasta hace una semana atrás nos chupó un huevo. Nos empieza a molestar cuando nos toca cerca, porque cuando empezó esta pandemia todos salíamos al balcón a las 9 de la noche a aplaudir a los médicos, pero cuando el médico vivía en nuestro edificio le mandábamos una notita mafiosa por abajo de la puerta pidiéndole encarecidamente que se mude. Cuando un vecino o un transeúnte viola la cuarentena, los denunciábamos, y de la misma manera en la que pasábamos una notita por abajo de la puerta a aquel médico para que abandone su hogar por la seguridad de todos los vecinos, hoy esperamos que un montón de presos simplemente mueran hacinados dentro de una prisión y que cumplan una condena mucho peor por la cual en un principio terminaron ahí. Y no es lo peor, sino que esperamos no ser cuestionados moralmente por eso. Ignoramos el hecho de que liberar 1000 y pico de presos nos puede dar el beneficio a nosotros de no gozar con salas de hospitales completamente colapsadas de criminales en un futuro por haberlos abandonado a su suerte con un virus suelto y de los cuales el Estado se tiene que hacer cargo igual. Porque eso es lo que lo hace legítimo. Y es muy fácil decir, ok, que se queden ahí, donde no los vemos, y que sea lo que Dios quiera. Pero cuando tenés una situación que demande tener que levantar la alfombra y darte cuenta que muy posiblemente nos estuvimos haciendo los boludos con esta situación durante los últimos 50 años, total, ¿quién iba a levantar la alfombra? Nos convencimos que no darles agua caliente, no darles comida, no limpiar sus celdas era una manera mucho más efectiva de hacerles cumplir esta condena. Ignorando el hecho de que lo único que generó dentro del penal es una especie de anarquía que, más allá de controlar cuando entran o salen del patio, el presidiario puede cumplir una vida completamente normal, a lo que normalidad marginal entendemos dentro de un gueto.
No pretendamos que una pandemia venga a purgar décadas de abandono, desinterés, marginalidad. Si me preguntan a mí, personalmente creo que dejarlos morir ahí convierte al Estado en un asesino carente de cualquier tipo de legitimidad y a vos en cómplice. Y no es por apelar a la humanidad, porque si hasta este entonces te chupó un huevo, probablemente va a seguir siendo así. Sino que de la misma manera que el virus demostró que la desigualdad era un claro obstáculo a la hora de que toda la sociedad pueda salir adelante en esta pandemia, la situación carcelaria también se te puso en el medio y necesita que sea resuelta para que podamos salir de este apuro. Pero que el virus no te va a hacer el favor y va a negar tantos años de haberte hecho el pelotudo.